Un saludo, queridos hermanos, una vez más, Ministerio El Gozo de Jehová.com viene con una clase más. Hemos estado estudiando durante estas últimas clases sobre las cartas que escribió Pablo. Pablo escribió, pero desde la cárcel. Así que vamos a continuar con el libro de Efesios para continuar, seguir y conociendo este libro que es maravilloso. No digo que los demás no, pero este libro tiene algo en particular. Así que, queridos hermanos, lo invito a que ya usted de antemano vaya viendo el libro de Efesios del capítulo 4 en adelante. Vamos a seguir estudiantes. Pero previamente a esto, vamos a venir con una adoración al Dios de la gloria. Alabemos, Señor. Bendito Señor, Dios de la gloria. Bendito eres. Bendito eres. Gracias, Señor. Jesús de Nazaret. Bendito sea. Jehová Dios de los ejércitos. Bendito sea. Espíritu Santo, bendito sea. Y bendita sea tu palabra. Bendita tu palabra. Gracias, Padre. Gracias porque permites que tu palabra salga. Gracias porque tu palabra sale. Y quiere que ir por el mundo a todos los rincones para ser escuchada tu palabra. Porque es tu palabra, Señor. Bendito eres. Gracias, Padre. Gracias. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Jehová Dios de los ejércitos. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Padre. Gracias, Dios mío. Gracias, Dios mío. Gracias. Háblame a mí primero, Señor. Háblame a mí primero. Háblame, Señor. Sí, Señor. Sí, Señor. Sí, Señor. Bendito seas, Padre. Bendito sea tu palabra. Queridos hermanos, una vez más, Ministerio Gozo de Jehová va a llevar una clase más sobre una de las cartas que escribió Pablo estando en prisión. Vamos a ver Efesios 4:1 en adelante. Su palabra se lee así. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre soportaos con paciencia los unos con los otros, en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuiste también llamado a una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo,
un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos, por todos y en todos. Amén. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias porque pusiste en mi corazón seguir enseñando esta clase. Bendice a los hermanos que están viendo y a los que van a ver. Bendícelos. Es tu palabra, Señor. Te pido que el Espíritu Santo hable en mi vida, en mi corazón, y que ponga palabra en mi boca para poder yo hablarla. Con denuedo. En tu nombre, Jesús, yo lo he pedido. Amén. Hermanos, esta clase va a ser la petición de Pablo, pero y la meta de Dios. Una cosa es lo que Pablo está pidiendo y otra es lo que Dios quiere que se haga. Cuando empezamos, Pablo nos está exhortando a los cristianos a andar o vivir en una manera digna del supremo santo llamamiento. Ellos son llamados a ser la iglesia, el cuerpo de Cristo. Pablo enfatiza 4 cosas y de esto tiene que tener en cuenta. Para alcanzar una meta de un cristiano, esto es lo que usted tiene que entender. Las cualidades del carácter que contribuyen a la unidad. Es el carácter. Pablo indica 4 cualidades de carácter que contribuyen a una unidad. Y entre ellas está la humildad, está la mansedumbre, está la paciencia y también la tolerancia. En resumen, queridos hermanos, ellos debían permitir que el fruto del Espíritu Santo dominara su relación entre ellos. Gálatas 5, 22 y 23 nos habla más del fruto del Espíritu, que es amor, que es gozo, que es paz, que es paciencia, que es benignidad, que es bondad, que es fe, que es mansedumbre, que es templanza. Entre tales cosas no hay, ¿qué? Ley. No hay ley. Estas cualidades de que le estoy mencionando son necesarias para cualquier iglesia donde nos encontremos. Hay que entender lo siguiente, que ahora vamos a observarlo y ver cuál es el reconocimiento de lo que tenían en común. Lamentablemente, queridos hermanos, lo que Pablo se propuso, fuera del recordatorio que los cristianos tienen en común a menudo, se ha convertido en ¿qué? En un semillero de debate teológico. Todos discuten quién tiene la razón, pero nadie quiere ir a una oración delante del Padre, un gemir espiritual. Todos quieren tener, por eso es que tenemos hoy en día el semillero del debate teológico. Hay un punto importante que hay que ver. El modelo o ejemplo de la Trinidad. Pablo incluye una alusión a la unidad en la Trinidad. En su exposición, un espíritu, dice bien claro. En su exposición dice un espíritu, pero luego dice un Señor. Y luego continúa diciendo, y un Dios y Padre. Así como la Trinidad, querido hermano, así como la Trinidad estaba unida, así como la Trinidad estaba unida, aunque sus miembros sean individualmente diferentes, así como las coyunturas de usted, que todos son sus huesos, pero cada uno tiene una función, así también los creyentes, aunque individualmente diferentes, deben estar unidos. Porque el papel del Espíritu Santo es producir la unidad. Ese es el papel del Espíritu Santo. Pablo hace hincapié en el papel del Espíritu Santo en crear y sostener la unidad. Esta clase de unidad no puede ser producida por los creyentes,
es guardar la unidad. Lo explica en Efesios 4:3, observe su Biblia. Dice, solícitos en guardar la unidad de ¿qué? Del Espíritu en vínculo de la paz. Esto es importante que usted lo entienda. Ahora comprenda lo siguiente. La iglesia está compuesta por personas. Cada persona es diferente, porque cada uno de ellos tiene dones diferentes. Nos dice Efesios 4:7. Pero a cada uno de nosotros nos fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Pablo no solo enfatiza la importancia de la unidad de la iglesia. Él reconoció las diferencias que existen dentro de ella. Él lo reconoció. Él comienza diciendo, pero a cada uno. Pablo señala que cada persona es diferente. Cada cristiano tiene un don único. El don que tengo yo no lo tiene usted. No lo tiene el hermano. Cada uno somos diferentes. Un don único dado por Dios. Cristo, en su sabiduría, Él es el dador de los diferentes dones a través del Espíritu Santo. Él es el quien da a los creyentes. También entienda lo siguiente. Cristo, plenamente expresado en nuestra vida personal. Vamos a continuar viendo. Los cristianos son personas nuevas y diferentes. No diferentes en términos de ser raros o extraños, sino diferentes porque sus vidas han sido radicalmente transformados. ¿Por quién? Por Jesucristo. Esto incluye en sus valores y en su conducta. Esto afecta a lo que ellos piensan, hablan, viven y reaccionan a los problemas de la vida. Aunque aquellos que están en Cristo no deberían vivir como los creyentes, porque hay personas que son cristianos y viven como mundanos. No se han alejado todavía de la carne está ahí. Efesios 4:17 nos dice, recuerde, Efesios 4:17. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente. Pablo insiste en que los cristianos no deben conducir sus vidas como los que no son cristianos. Lo hacen frecuentemente. Pablo escribe a una iglesia compuesta la mayor parte de gentiles. Pablo enfatiza el papel de nuestra manera de pensar. Cumple nuestro comportamiento, la mente, el corazón y la vida de los inconversos están realmente en el proceso de ser corrompidos. Las consecuencias de esta condición espiritual son trágicas, conduciendo a la separación de la vida eterna que Dios ha proporcionado para cada uno, pero hay quienes deciden cambiar su estilo de vida y eso los llevará a una vida por la eternidad, lejos de Dios. Está la perdida de lo que es o conocemos la sensibilidad moral y la participación en toda clase de pecado y comportamiento sensual. Pablo identifica a cinco puntos o 5 características precristianas a lo que se deben quitar. Hay que quitar de cada uno de nosotros la falsedad, porque la Biblia dice en 4:25, por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad, cada uno ¿con quién? Con su prójimo. Segundo, quitar la ira pecaminosa. La Biblia nos dice y nos habla, airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Hay que quitar esa forma de la ira. Cualquier cosa se levanta el viejo hombre y comienza
Hay que quitar de uno lo que es el robo. El que hurta, dice la palabra en 4:28, el que hurta no hurte más, sino que trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con que padece necesidad. Ahí nos habla, ahí nos dice, cambie su estilo de vida, cambie su forma de ser. Hay que quitar las conversaciones obscenas, porque hay personas que han venido al cristianismo, pero todavía las cosas obscenas las guardan en un rincón. Recuerde lo que nos dice 4:29. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracias a los oyentes, a los que no oyen. Hay que quitar las actividades negativas. Quítense de vosotros toda amargura, todo enojo, toda ira, toda gritería, toda maledicencia, uno maldice, y toda malicia. Quítense de esto. Aquellos que están en Cristo deberían vivir una vida transformada como auténticos discípulos de Cristo. Es importante que usted siempre tiene que entender esto. Pablo indica que cuando una persona viene a Cristo y es salva, ocurre una transformación muy dramática en la vida de cada uno. Tal vez usted lo ha experimentado. Primero, nuestros pecados son perdonados y somos transformados desde adentro, del yo interior. Estamos renovados. Ahora estamos diseñados para la piedad y conduce a la justicia y santidad y la verdad. Hermanos, los cristianos debieran vivir su vida diariamente teniendo en cuenta estas realidades espirituales. Pablo también dice que hay cosas que los creyentes deben vestir. Oiga usted esta palabra que él emplea, vestir. Vestirse de la verdad. La verdad caracteriza a Dios y también debe ser distinguida en su pueblo. Otra razón, vestirse de ira justa. Tanto Dios como, oiga bien lo que les voy a decir, no sea escandaloso. Por tanto, también Dios como Jesús tuvieron ira. La ira tiene su lugar, oiga bien, la injusticia y la infamia deberían despertar nuestra ira, no otra cosa. Deberíamos molestarnos cuando el nombre de Dios es profanado. Ahí uno tiene que salir. Cuando los principios bíblicos son subestimados, donde cada quien le quiere dar su pensamiento, su forma de ver o tal vez su forma de vivir. La palabra es una. La palabra es verdad. La palabra es Cristo. La depravación moral, queridos hermanos, que se ve frecuentemente, la depravación moral. Hay que vestirse de la ética laboral positiva. Sin Cristo, la meta de una persona en la vida fácilmente llega a ser el materialismo. Por eso las personas roban. Pablo enseña que una vez que hemos venido a Cristo debemos trabajar, pero duro. ¿Para qué? Para dar a aquellos que están en necesidad. Pasamos de robar, ahora vamos a pasar a compartir. Es bueno ir cambiando y sacando al viejo hombre. Hay que vestirse con una conversación sana. De manera de hablar de un cristiano debe ser sana, tiene que ser edificante, tiene que ser sensible a las necesidades apropiadas, en toda ocasión y de beneficio. También, oiga usted, debe reflejar la sensibilidad al espíritu.
al Espíritu Santo. Recuerden, la palabra dice, no entristeçáis al Espíritu Santo de Dios, con la cual fuiste sellados. Cuando usted hace estas cosas que le estoy mencionando, el Espíritu Santo se aleja de usted. Se va y se va. Y cuando menos piensa, cree que es cristiano. Pero el Espíritu Santo se le fue. Hay que vestirse de actitudes positivas. Pablo exhorta a los cristianos a cuidar a sus actitudes, en contraste a las actitudes negativas que caracterizaron la vida de las personas antes de conocer a Cristo. En otras palabras, debemos pasar de tener una mala actitud a ser amables. Vamos a tener que cambiar, hermano. Nuestro ejemplo de perdón es nuestro Salvador, que aún clavado en la cruz del Calvario oró diciéndole, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Ahora observe lo que voy a decir. Cristo plenamente expresado entre el esposo y la esposa. Ponga mucha atención. Ponga mucha atención porque de luego le voy a hablar de otro punto que tal vez no le va a gustar. Hermanos, estamos observando la destrucción de la familia, como la conocemos entre los muchos factores que contribuyen a la destrucción de la familia. Está la inmoralidad, está el adulterio, todas las formas de promiscuidad sexual, el homosexualismo como estilo de vida alternativo, aprobado, los abortos y doctrinas de liberación. Oiga bien, y doctrinas de liberación. Los medios de comunicación han sido uno de los principales culpables. De esto, los medios de comunicación han sido uno de los principales culpables de esta erupción. Presentado, promoviendo y haciendo propaganda de estos enfoques destructivos a toda la familia. Hermanos, sometámonos unos a otros en el temor de Cristo. Esposos a sus propios esposos, como el Señor. A la sumisión de la iglesia a Cristo. Observe lo que le voy a decir. Las relaciones entre los esposos nos enseñan mucho sobre nuestra sumisión a Cristo. Nos enseñan de dicha sumisión tiene un fundamento. Hermanos, la sumisión debería ser reverencia, el temor de Dios. Es tener miedo a Él, sino temor. Oiga bien, el temor de Dios no es tenerle miedo a Él, sino reverenciarlo. Recuerde, el principio de la sabiduría es el temor de Dios. La sumisión debe reconocer a Jesús como la cabeza y el Salvador. Jesús es digno de nuestra sumisión hacia la persona, la voluntad y el plan de Jesús y a los principios de su palabra, porque Él es la cabeza de su cuerpo. La iglesia es también nuestro Salvador. Él se ofreció a sí mismo por nosotros y nos redimió. Somos suyos, hermanos, de acuerdo a 1 de Pedro 1, 18 y 19. La sumisión tiene que ser completa, no en parte, tiene que ser completa. Porque conociendo la santidad y el carácter de amor de nuestro Salvador, le ofrecemos una completa sumisión. Cristo ha expresado plenamente entre padres e hijos. Aquí es donde el padre tiene que observar, tiene que entender. Cristo ha expresado plenamente entre padres e hijos. La palabra nos enseña de Efesios del 1 al 4. Obedecer en el Señor en nuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que Él es el primer mandamiento con promesa,
para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criarlos en disciplina, molestándolos en el Señor. Hermanos, nuestra sociedad ha creado una cultura de desastre en el hogar. El abuso físico o sexual de los niños es escandaloso. Los niños a menudo han gobernado la casa o son tratados con desprecio. O son una cosa o son la otra. Los medios de comunicación pintan y retratan a un niño como un niño malcriado, que manipula a los adultos y viola las reglas de la casa. Y los espectadores, o sea, los padres, los amigos, miran y se sonríen. Si hubiera alguna vez la necesidad del consejo bíblico en la crianza en los días de hoy, el deseo de Dios es que Jesucristo sea totalmente expresado entre las relaciones de padres e hijos. Tiene que ser expresado. Los padres deben demostrar el señorío a Cristo en sus vidas a través de la manera en que crían a sus hijos. A vosotros, 6:4 dice, y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criarlos en disciplina y amonestación en el Señor. Pablo no tuvo que establecer la autoridad del padre en el mundo antiguo. Esta era absoluta. En cambio, él escribe para poner límites y establecer responsabilidades para los padres según los valores y la enseñanza cristiana. Y él explica lo siguiente: no hagan enojar a los hijos. No críen a sus hijos como discípulos de Jesús. Críen a sus hijos como discípulos en Jesús. Nos dio dos responsabilidades a los que son padres. Son implícitas las palabras criarlos en disciplina y amonestación del Señor. La primera es la responsabilidad de los padres de moldear la vida de los hijos. Y la segunda es proveer instrucción en las cosas del Señor a los padres cristianos. Edificarse, enseñarán a sus hijos la Biblia. El cristiano tiene que entender que tiene que tener la armadura de Dios. La Biblia nos establece en 6:10 al 17. Por lo demás, hermanos míos, estableceos en el Señor, en el poder de su fuerza, vestidos de la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huéspedes espirituales de maldad en las regiones celestes. Si usted nunca, oiga bien, ha experimentado un ataque espiritual, si usted nunca ha sentido esto por su adversario espiritual, que es Satanás, algo anda mal. La vida cristiana es una continua batalla. Porque el diablo inmundo va a tratar de hacer daño de una forma o de otra. Sí, hermanos, el diablo es inmundo. Pablo está estableciendo a los cristianos del primer siglo que vivían en Asia Menor y alrededor de Efeso. Ellos habían sido liberados de las fuerzas espirituales de las tinieblas y que alguna vez los atacaron. Estaban bajo ataques del diablo porque estaban sirviendo al Señor. Cuando usted viene al camino del Señor, no crea que todo es fácil. El diablo se va a meter, va a querer corromperlo otra vez, porque él sabe de dónde salió. Él quiere lo que la carne da, porque él se manifiesta de esa forma. Él le da a ver y entender que las cosas del mundo mejor. Y hay todavía pastores que dicen, y se lo digo con autoridad porque conozco pastores, dice, no se gozan en este mundo ni se van a gozar en el otro.
Y es lamentable. Pero aún en el cuerpo de Cristo necesitan corregir su lengua. Alguna vez los ataron y estaban en ataques. Actualmente muchos han venido al camino del Señor y comienzan a sentir problemas. Es que el diablo no los quiere dejar tranquilo. Pero recuerde que con la sangre de Cristo usted reprende a ese diablo y a ese demonio. Recuerde orar. Recuerde orar. Porque usted es un soldado de Cristo. Debe estar totalmente equipado. Y para estar equipado tiene que saber algo. El punto de este es impedir estar en la lista de los perdidos. Vístase de toda la armadura espiritual. Póngase el cinturón de la verdad. La palabra nos dice en el 1:2, así que hermanos, os ruego, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino conformaos por medio de la renovación de nuestro entendimiento, para que comprobéis cuál será la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Hermanos, necesitamos dejar que la verdad de Dios molde nuestra vida y nuestro pensamiento. Debemos permitir que renueve y seamos una persona de verdad. No una persona que tenga una apariencia en su casa, una apariencia diferente en la calle y otra apariencia en la iglesia. Si va a cambiar a Cristo, cambie, pero cambie de verdad. Vístase de la coraza de la justicia. Tenemos la responsabilidad de vivir una vida justa. Esto es justo en nuestros pensamientos, en cuanto a las cualidades y acciones. Pies calzados contra la disposición que viene del Evangelio de la paz. ¿Conoce usted el Evangelio, querido hermano? ¿Realmente usted lo conoce? ¿Realmente usted lo vive? ¿Realmente usted lo enseña? Tenga cuidado. Estamos involucrados en una guerra espiritual. Y es lo que hablaba Pablo, buscando rescatar a aquellos por los cuales Jesús ha provisto redención del poder del enemigo. Cada cristiano tiene la responsabilidad de estar continuamente preparado para compartir las buenas nuevas. No solamente usted se sepa las citas bíblicas. ¿De qué vale que usted sepa solamente las citas bíblicas y no las viva? Recuerde que el diablo se sabe la Biblia completa y está perdido. Ponga atención. Tiene que tener el escudo de la fe. Gente que dice, no, yo creo, sí, yo creo. Es de la boca. La palabra en el versículo 16 nos dice, sobre todo, tomando el escudo de la fe, con que podáis apagar los dardos del fuego del maligno. Es parte de la armadura que protege a los creyentes, protege su corazón, su vida. La fe para un cristiano es una confianza creciente, firme y vibrante de Dios. Y tomar el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. El yelmo nos protege contra los ataques de Satanás. A él proveemos la seguridad de la salvación. Hay que tener la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Es una arma ofensiva como defensiva. Ejemplo, cuando fue Jesús tentado por Satanás, Jesús dijo, escrito está, escrito está. Cuando usted conoce la palabra de Dios, tiene un conocimiento útil de la palabra. La oración. La oración en todo tiempo
En toda oración, súplica, en el Espíritu, velando en ello con reverencia, súplica, para con santos. Y por mí, al abrir mi boca, me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el ministerio del Evangelio. Aunque la oración no es parte propia de la armadura de Dios, se menciona. El cristiano en oración, hermanos, la oración en el Espíritu es eficaz. Las personas que han sido llenas del Espíritu, a lo que conocemos, bautizados en el Espíritu Santo, también influye en la oración conocida como capacidad en el Espíritu Santo. La oración intercesora ayuda a otros hermanos cristianos y extiende el Evangelio. La palabra nos dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu y velando en ello con toda perseverancia, con súplica con todos los santos. Y por mí, a fin de que abrir la boca me sea dada la palabra, para dar a conocer el denuedo el ministerio del Evangelio, por cual soy embajador. Además, a cadenas que son de renuevo, y hablo de él como debo hablar. Pablo realmente sabía que el poder del Espíritu Santo capacitaba. La intercesión, por increíble que parezca, Pablo no pidió a los creyentes que oraran para que salgan de la cárcel. En vez de esto pidió que oraran para que el Evangelio siga esparciéndose. Voy concluyendo, hermanos. La batalla del creyente contra las fuerzas de Satanás exige la oración. Pero la oración con intensidad. No una oración de unos minutos. Es una oración que llegue al corazón y a la presencia de Dios. Tiene que ser con intensidad. Por eso que cuando usted dice orar en el Espíritu, no es orar en el Espíritu que apenas se sienta y se para y dice, Señor, tú conoces que estoy apurado, tengo que ir a trabajar. No. Ore en el Espíritu. Pero también la palabra nos dice, ore en todo tiempo. En todo tiempo. Va en su carro o va a caminar, vaya orando, vaya meditando. Porque la palabra dice con toda oración y súplica. Por todos los santos y con toda perseverancia. Tiene, querido hermano, como tarea que hacer esto. Orar todo el tiempo. Orar. Porque sabemos que ahí está la respuesta. La clase por hoy ha sido esta. Sin embargo, los invito para la próxima semana continuar con estas clases. El ministerio elgozodejehová.com le traerá más clases para su edificación personal, para que emprenda no solamente a tener su Biblia, sino conocerla. Voy a orar por usted. Dios de la gloria. Vengo delante de tu presencia, Dios mío, reconociendo tu poder y tu grandeza, conociendo que tú eres nuestro Dios. Bendito y adorado seas. Bendice a mis hermanos en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, nombre que es sobre todo nombre. Y reprendo al maligno de toda cosa perversa. En el nombre de Jesús te lo he pedido, Padre. Amén. Hermanos, será hasta la próxima transmisión. Y recuerde, visítenos en el ministerio elgozodejehová.com. Bendiciones.